¿Eres un buen prójimo? En Lucas capítulo 10, Lucas, inspirado por Dios, nos narra la historia de un intérprete de la ley que se presenta delante de Jesús y le hace una pregunta para probarle. Nos dice Lucas 10, versículo 29, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? He leído Lucas 10 desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Y le hace esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque solamente hay un Dios verdadero y hay que amarle a Él sobre todas las cosas. Pero, ¿quiénes son mis prójimos? Y es que la pregunta parece inocente, aparenta que quiere aclarar la amplitud de la exigencia de amar al prójimo. No obstante, el texto nos dice que Él quiere justificarse. Su intención es ablandar la exigencia para no sentir la obligación de responder. Él quiere justificarse delante de Dios por medio de sus obras para conseguir la vida eterna. Él quiere que las personas le consideren justo e irreprensible, que le consideren un judío ejemplar. Jesús extiende la aplicación a todos y rechaza los intentos de disminuir la responsabilidad. Y es que el intérprete de la ley está buscando el requisito mínimo para cumplir la ley. No obstante, Jesús requiere obediencia total. Buscar hacer lo mínimo demuestra que se acerca a Dios conforme a los términos humanos y no a los de Dios. El intérprete quiere saber dónde trazar la línea. O sea, ¿qué es lo mínimo que se requiere de mí? ¿Cómo puedo detectar a las personas que debo amar? Preguntar quién es mi prójimo implica que hay personas que no son mis prójimos. Y por ello Jesús rechaza tal limitación. Es necesario amar a todos y tratarles de manera correcta. La pregunta debería ser: ¿cómo puedo yo ser un prójimo ejemplar? Y es que Jesús le da la respuesta en una parábola. Por eso nos dice el versículo 30, Lucas 10:30. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí Jesús empieza a contar una historia sobre un hombre que cae en manos de ladrones. Es un hombre anónimo que tiene necesidad. O sea, Jesús no describe a la víctima porque no es el centro de la historia. El enfoque está en las diferentes reacciones hacia la víctima. Ahora nos dice el texto que él está descendiendo desde Jerusalén a Jericó, lo cual es un trayecto de unos 27 kilómetros, y es un camino peligroso, y hay un desnivel bastante grande, porque Jerusalén está a unos 792 metros por encima del nivel del mar, y Jericó a unos 251 metros por debajo del nivel del mar. Era un camino serpenteante que atravesaba un desierto rocoso y rodeado de cuevas. Y los ladrones acechaban a los viajeros desde las cuevas. Y Jesús describe que varios ladrones atacan a este viajero y le dejan en un estado muy grave. No solo le roban y golpean, sino que le dejan medio muerto. O sea, él está luchando por su vida. Ahora, este hombre herido quizás volvía a su casa de adorar en Jerusalén. Pero en un lugar tan desértico, ¿quién le va a ayudar? Pero entonces en versículo 31 y 32, vemos el optimismo. O sea, expresa optimismo cuando dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, aparenta que la ayuda llegará a tiempo. Especialmente porque un sacerdote era de un estatus elevado en la sociedad, es un buen representante de la piedad judía. ¿Qué hará el sacerdote? Él tiene la responsabilidad de ayudar. Pero nos dice el texto que cuando el sacerdote ve la víctima del robo, se aleja
y pasa de largo. O sea, el texto no da la motivación del sacerdote, ni la razón por la que pasó de largo. El punto es que no ayudó a la persona necesitada. Pero luego pasa un levita, nos dice el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora, un sacerdote también era levita, pero el sacerdote era descendiente de Aarón. Los levitas eran de la tribu de Leví, pero no eran descendientes de Aarón. Pero los levitas también servían en el templo como porteros, guardias, músicos, asistían a los sacerdotes, enseñaban la ley, estaban encargados de varias tareas administrativas, de mantenimiento del templo, etc. Entonces, al tener asociación con el templo, se les vería como ejemplos de piedad. Sin embargo, esta persona ejemplar también falló. Este líder religioso también es una decepción, porque aunque aparenta que mira de manera más atenta, él sigue su camino sin ayudar al necesitado. Pero todo cambia cuando llegamos al versículo 33, porque aparece un samaritano. En Lucas 10, versículo 33 al 35, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es que todo cambia cuando llega el samaritano. El texto no explica su presencia en el camino, pero es probable que sea un comerciante. Él no pertenece a la élite religiosa. Él pertenece a un grupo marginado, porque los samaritanos han insistido que son descendientes de Efraín y Manasés. Ellos sobrevivieron la destrucción del reino del norte de Israel por mano de los asirios, ahí en 722 a.C., nos lo relata ahí segundo de Reyes, versículo 17. Y los asirios, una de sus prácticas era trasladar a gentes a diferentes zonas de su imperio para sacarles de su contexto, porque si no están en sus casas, les resulta más difícil rebelarse, porque no conocen el territorio, no tienen tantas conexiones, etc. Y entonces los asirios trasladaron otras gentes al área de Samaria, y estos judíos restantes se mezclaron con ellos. Y de ahí salieron los samaritanos. Y para los judíos, los samaritanos eran las personas menos respetadas. Eran impuros, se debían de evitar. Les consideraban extranjeros. Como vemos ahí cuando Jesús sana a los 10 leprosos, solamente vuelve el samaritano. Y en Lucas 17, versículo 18, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Eso es Lucas 17, versículo 18. Y es que para los judíos los samaritanos eran impuros por su mezcla con el paganismo desde el cautiverio. Por eso los judíos y los samaritanos no tenían buena relación. Incluso cuando Jesús le pide agua a la mujer samaritana, ahí en Juan 4, ella le dice en versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vemos incluso el desprecio entre ellos, entre los judíos y los samaritanos, cuando Jesús y sus discípulos nos dice que entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Eso es Lucas 9, del versículo 52 al versículo 53. O incluso los líderes religiosos usaron el término samaritano para insultar a Jesús cuando dice, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso es Juan 8, versículo 48. Por ello Jesús sorprende al intérprete de la ley al presentar a un samaritano como la figura culminante que soluciona la necesidad de la víctima. O sea, una persona despreciable para los judíos eclipsa a la élite religiosa judía. Es que la esencia de ser un prójimo es ver la necesidad de otro y actuar para satisfacerla. Además, mostrar misericordia resalta la muestra de amor.
Ahora, aquí el texto se centra en la actividad del samaritano, siendo un prójimo, porque nos dice en versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y vemos cómo Jesús describe la compasión del samaritano por medio de sus acciones. Él le echa aceite sobre las heridas para suavizarlas y le echa vino para desinfectarlas. Al ponerle sobre su cabalgadura es probable que tuvo que caminar el resto del camino. Y le lleva al mesón para cuidar al hombre. Es que el samaritano se asegura del cuidado prolongado del hombre. Aún le da el mesonero dinero por adelantado y le promete pagar gastos adicionales. Y el mesonero debe de cuidar al hombre hasta que vuelva el samaritano. Ahora se dice que la tarifa diaria para un pobre era de 1/12 parte de un denario, lo cual 2 denarios cubriría la pensión completa en el mesón durante 24 días. Sabemos la generosidad de este samaritano. Y es que las palabras del samaritano dejan claro que él va a pagar toda la cuenta. Él le sirvió sin conocerle, él cubrió sus necesidades sabiendo que no le podía devolver el gasto. Y por ello Jesús le hace una pregunta a este intérprete de la ley. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es que Jesús le pregunta al intérprete de la ley su opinión. Y Jesús cambia la pregunta. No es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿quién se hizo el prójimo del herido? ¿Cuál de los 3 hombres es un ejemplo de prójimo? ¿Qué significa actuar como un prójimo? Es que la compasión, la acción, la muestra de amor define a un prójimo. Nadie debe de definir a un prójimo para limitar su responsabilidad. La obligación es de mostrar amor. Y por ello el intérprete de la ley, él da la respuesta evidente. Sin embargo, no quiere destacar que fue un samaritano que ayudó al necesitado. El prójimo es aquel que muestra compasión y misericordia para ayudar a alguien en necesidad. Por ello Jesús le dice que debe seguir el ejemplo del samaritano. Porque un prójimo no pone límites, no pone barreras. ¿Eres tú un buen prójimo?